Devocional 7 de abril, Hechos 13, 38-39. Soy justificado. Justificar significa declarar justo. Tanto la palabra hebrea como la griega significan anunciar o pronunciar un veredicto favorable, declarar justo. El concepto no significa ser justo, sino atribuir justicia. Es un concepto de los tribunales. Así que justificar es dar un veredicto de justicia. La justificación es un término legal que presenta al pecador ante el tribunal de Dios para recibir condenación por los pecados que ha cometido. Pero en vez de ser condenado, es judicialmente pronunciado no culpable. Dios lo declara justo. La justificación ha sido definida como el acto de Dios por el cual declara justo a aquel que cree en Cristo. Observe que no es que el pecador sea justo, sino que es declarado justo basándose en su fe en el sacrificio del Señor Jesús. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No tiene que ver con la condición nuestra, sino con la de Dios. Se compone de tres partes: perdón, restauración, adopción. La obra redentora de Cristo provee la base justa para la justificación de Dios a los creyentes para que reciban remisión de pecados y una posición correcta delante de Él. La humanidad pecadora que rompe la ley necesita un medio de justificación por su fracaso en guardar la ley de Dios y vivir de acuerdo a los requerimientos de Dios. La Biblia dice tajantemente que ningún hombre es completa y absolutamente justo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. No hay justo ni aun uno. De ahí la inquietante pregunta que hacía Job: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Por medio de él se os anuncia perdón de pecados. La promesa es que debido a quien es Jesús y lo que hizo por nosotros, se nos ofrece libremente el perdón en Jesús. Podemos ser justificados de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Nunca podremos justificarnos a nosotros mismos ante Dios. Al pensar así, asumiríamos que Dios califica en una curva, una medida que cambia según la debilidad humana. Pensar así también nos da la gloria de nuestra propia salvación, en vez de simplemente decir: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Algunos se niegan a aceptar la salvación de Jesús en el lugar secreto de su corazón, porque quieren una salvación creada por ellos mismos. Quieren ser salvados a la antigua, quieren ganárselo. En Él es justificado todo aquel que cree. Jesús no solo nos perdona, sino que también hemos sido justificados por Él. El perdón se encarga de la deuda del pecado, pero la justificación pone un crédito positivo en nuestra cuenta ante Dios. Mira pues, la advertencia es que si no aceptamos a la persona y la obra de Jesús con toda nuestra vida, somos menospreciadores que desapareceremos. En esta advertencia, Pablo citó un pasaje de Habacuc sobre el juicio que vino sobre Jerusalén. Si Dios los juzgó a ellos, también juzgará a aquellos que niegan y rechazan su oferta de perdón a través de la obra de Jesús. Aunque nuestra época es una de gran gracia, Dios sigue siendo un Dios de gran juicio, y el pecado debe ser juzgado si no ha sido expiado por la obra de Cristo. Pedro y Pablo predicaron el mismo evangelio, y el mismo evangelio fue predicado por alrededor de 15 años después de Pentecostés, así que como fue predicado ese primer día. La ley no podía lograr, tampoco los sacrificios, ni la religión. Solo Jesús puede traer el perdón pleno de los pecados. Solo Jesús puede hacernos justos y santos. El perdón y la justicia vienen por Él. Si hay alguna parte para actuar en el nuevo pacto de Jesucristo, es simplemente esto: creer. Entonces, ¿qué quiere Dios que crea? Él quiere que crea en Jesús y su obra terminada, que está completamente perdonado de todos sus pecados y que la sangre de Jesús le ha limpiado de toda su maldad e iniquidad. Y por el sacrificio expiatorio de Jesús, Dios quiere que crea con todo su corazón lo que quiere decir cada palabra cuando dijo: porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. En los ojos de Dios, hoy en día, es hecho perfectamente justo por el trabajo terminado de Jesús. El énfasis de la nueva alianza es creer que eres perdonado de todo pecado y que Dios los ha borrado de su memoria. Si no cree esto, será imposible que pueda confiar y esperar que Dios lo proteja, provea y bendiga. Si no cree esto, el engaño le robará la posibilidad de recibir su bondad, bendiciones, favor inmerecido y el éxito en su vida. Así que crea, solo crea. La justificación es cuando Dios cancela la deuda del pecador por causa de sus pecados. Esto debido al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el que por fe el pecador recibe. Los pecados del individuo son borrados al arrepentirse, confesar sus pecados, pedir perdón por ellos y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Por otro lado, la santificación es el proceso o resultado de ser hecho santo.
El Espíritu Santo nos cambia nuestras prioridades y maneras de pensar, insertando en nosotros el deseo de agradar a Dios. No nos aislamos del mundo, sino de todo lo que produce pecado en el mundo, y esto no lo hacemos por obligación, sino por amor, con el fin de agradar a Dios, ya que hemos sido separados del mundo y consagrados para Dios. Pablo no se queda en las palabras y en los ejemplos, sino que él mismo era una persona que lo vemos siempre trabajando para Dios. A veces es fácil pensar que los responsables de combatir a Jesús son aquellos involucrados con la iglesia, los pastores, los líderes o los servidores en general, pero la realidad no es así. Dios quiere que cada persona, tú y yo, seamos testigos de Él. Imagina que Pablo es integrante de una congregación y dice: todo lo que el pastor ha anunciado y da testimonio, hoy yo también vengo a darte testimonio de ello. No debemos echar la bolita del lado de los servidores, pues Dios quiere que todos nosotros seamos servidores. Para esto debes estudiar la Biblia y poder dar ejemplos, como lo hizo Pablo al citar el Salmo, que habla de que Dios mandará a su Hijo. Además de esto, Pablo anuncia el propósito de la venida de Jesús, del perdón de pecados. Este es el punto más difícil de entender, aceptar y probablemente la distancia entre aquellos que deciden creer y los que no. ¿Cuántas personas cuestionan el por qué deben arrepentirse? ¿Cuántas consideras que no lo necesitan? ¿Cuántas personas escuchan de Jesús como un buen ser humano, con grandes ideas, pero al leer sobre el perdón que ofrece, prefieren brincarse esa parte? No las culpo. De hecho, te invito a que cuestiones todo lo que no te queda claro, pero no debes quedarte ahí, sino que busca en la palabra de Dios las respuestas a tus interrogantes. Pregunta con tu mente dispuesta a escuchar una respuesta que tal vez no esperabas. Estoy convencido de que Dios no quiere tener seguidores que no entienden lo que hacen. Al contrario, nos pide que estudiemos su palabra y que la vivamos para que así personalmente experimentemos su verdad. En Romanos se responde a la interrogante sobre la necesidad de ser perdonados. Todos pecamos y hemos sido destituidos de la gracia de Dios. No hay un solo justo. Solamente por gracia de Dios podemos ser justificados, perdonados, pues no hay obra que podamos hacer para ganar el perdón de Dios. Si eres de aquellos que dudan sobre la necesidad de pedir perdón y por consecuencia de recibir las nuevas de Cristo, te invito a que leas, te invito a que estudiemos Romanos y pidas a Dios que te dé entendimiento para lo que leerás o aprenderás. Ante esto, evalúa hoy: ¿soy justificado? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, por el sacrificio de Cristo. Gracias por la obra, Señor Padre Santo, porque a hoy, Padre misericordioso, ya la obra está completa, Señor. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer, Señor. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer, Señor. El Espíritu Santo ha hecho, Señor Padre misericordioso, hasta donde nosotros lo hemos dejado hacer. Por eso, Padre bondadoso, una y otra vez tú nos recalcas, Señor, que todo depende de nosotros, de nuestra disposición, de nuestra fe, de abrir nuestro corazón, Señor Padre misericordioso. Por eso hoy pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos que no han sido justificados, Señor, porque aún son tercos, Señor, porque aún se saltan, Señor, partes de la palabra, Señor, porque aún les cuesta, Señor, perdonar, Padre misericordioso. Hoy los pongo en tus manos, Señor, para que tú los sigas rearguyendo, Señor Padre misericordioso, para que puedan soltar, Señor, las cargas y poder volar como las águilas, Padre misericordioso. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque también vemos, Señor, todo lo que tú has hecho en nosotros, Señor, en nuestro caminar, Señor, todo este tiempo, Padre misericordioso, a la luz de la palabra, Padre amado, darnos entendimiento, Señor, y ver, Señor, que somos diferentes, Padre bondadoso. Por eso hoy nos ponemos, Señor, en tus manos, Señor, para que una y otra vez, Señor Padre misericordioso, entendamos, Señor, que somos justificados, Señor, que no es por los méritos, Señor, sino porque la obra ya ha sido completa, Señor, que todo depende ahora, Señor Padre misericordioso, de nuestra disposición, de nuestro caminar, Señor, de cómo dejamos, Señor, que tú y tu Hijo acampen en nuestros corazones, que el Espíritu Santo pueda redarguir, revelar, cambiar, transformar, Señor, diariamente, Señor Padre misericordioso. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy: soy justificado. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si son justificados. Si necesitas palabra, ve a nuestro Twitter, @bernalpastor. En ella encontrarás palabra del Señor. Buen día.